Pozo. Buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Todo indica que la Policía Autonómica Catalana se dedicó a espiar al delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo. Nada menos, la revelación es tan asombrosa que merece sin duda ser la imagen del día. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Recordará usted que la Policía Nacional sorprendió a un grupo de Mossos d'Esquadra tratando de quemar un cierto número de documentos. Fue el pasado 26 de octubre. La noticia llamó mucho la atención por lo insólito. Hoy hemos sabido lo que había en esos documentos y el descubrimiento es escandaloso. La noticia ha surgido en el entorno de la Audiencia Nacional y más concretamente en el conjunto de las pesquisas policiales sobre la conducta de la Policía Autonómica Catalana con respecto al proceso separatista. Según se ha podido saber ahora, aquellos documentos incautados contenían información sobre seguimientos secretos a relevantes miembros de la política catalana. Los Mossos d'Esquadra, a través de una unidad especial, habían vigilado los movimientos de Enric Millo y de García Albiol, entre otros. Se da la circunstancia de que Millo es delegado del gobierno en Cataluña, es decir, que la Policía Autonómica Catalana habría estado espiando al representante de la Administración del Estado en la región, como si fuera un enemigo. Por lo que ha trascendido, esta vigilancia comenzó semanas antes de la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre y la fallida operación de destrucción de documentos tuvo lugar el día 26, es decir, un día antes de la declaración unilateral de independencia en el Parlamento de Cataluña. Es muy relevante, precisamente, que todas estas cosas ocurrieran en esas jornadas, porque demuestra que el espionaje tenía por objeto, precisamente, servir de cobertura para la insurrección del separatismo catalán contra el Estado, cobertura policial para el golpe de Estado. Los Mossos d'Esquadra no son una policía distinta a las del resto de España. Forman parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Se someten a las mismas leyes y autoridades e incluso su sueldo lo paga el Ministerio del Interior. Sin embargo, se han comportado corporativamente como una fuerza armada contra el Estado al que pertenecen. Ahora, la pregunta es si tiene sentido mantener con nuestro dinero un policía que trabaja contra el bien común. Hoy hablaremos de esta y otras cuestiones, por supuesto, no solo de Cataluña. Titulares. La campaña electoral catalana llega a su Ecuador con las espadas en alto y entre el escándalo de las sucesivas revelaciones sobre la intentona separatista. Esta campaña se juega tanto en las encuestas como en los tribunales. España aportará 900 millones anuales a la lucha contra el cambio climático a partir de 2020. Lo ha anunciado Rajoy en París. La pregunta es, ¿sabemos exactamente en qué nos estamos gastando el dinero? ¿En qué medida la lucha contra el cambio climático forma parte de la agenda del poder global? Entraremos a fondo en la cuestión. Nuevas revelaciones sobre el asesinato de Víctor Laínez, el ciudadano agredido por un ultraizquierdista por llevar unos tirantes con la bandera de España. Contaremos la última hora sobre este crimen de odio contra un español. Malestar en Madrid por la reiterada prohibición de la alcaldesa Manuela Carmena de instalar un Belén en la Puerta de Alcalá. Los ciudadanos se rebelan y ponen sus propias figurillas. En página internacional, Rusia parece haber dado un decisivo paso adelante en el conflicto sirio. Turquía e Irán apoyan la solución de que Bashar al-Assad sea sustituido por su vicepresidente mientras Rusia renueva sus bases en Siria. Hablaremos de este conflicto que la opinión occidental parece haber olvidado. Abrimos nuestro relato de hoy con la actualidad en Cataluña, a mitad de camino entre los mítines y los tribunales, escandalizados por el descubrimiento de que el gobierno separatista utilizó a la Policía Autonómica, los Mossos d'Esquadra, para espiar nada menos que al delegado del gobierno en Cataluña, una actitud que delata la naturaleza hostil de ese cuerpo policial y que debería ser suficiente para disolver a los mozos. En fin, mientras Rajoy toma la decisión, Alba Vila nos cuenta la última hora de la matraca catalana.
Registros, vídeos de campaña, enfrentamientos, los Mossos de nuevo en el ojo del huracán. Todo lo que está ocurriendo en Cataluña en la siguiente crónica. Los Mossos d'Esquadra, en el centro de la polémica otra vez más. ¿Se acuerdan cuando la policía pilló a los Mossos yendo a quemar documentos en una incineradora el pasado octubre? Pues en esos papeles se prueba el espionaje de los agentes catalanes a miembros y cargos electos del Partido Popular. Entre ellos a Xavier García Albiol o Enric Millo. Una prueba más del apoyo incondicional de los Mossos a la independencia de Cataluña. Y hablando de registros, esta mañana la Guardia Civil ha inspeccionado la sede de la empresa de correos Unipost, entidad utilizada por la Generalitat para poder difundir propaganda y documentos electorales para el día del referéndum ilegal. En el punto de mira, Raventós. Hoy la justicia belga ha archivado el caso del expresidente Puigdemont y de los 4 consellers fugados a Bélgica con él. Tendrán toda la libertad para viajar fuera de las fronteras belgas, pero eso sí, si ponen un pie en territorio español, serán arrestados. Per la independència, per la llibertat, per Catalunya. Perquè torni el president, s'ha de votar el president. Quien no ha tenido tanta suerte es Jordi Sánchez, a quien el Supremo le ha negado la salida de prisión preventiva por riesgo de promover movilizaciones violentas. Había solicitado su libertad para poder hacer campaña de cara al 21 de diciembre. Será en la cárcel de Extremera, donde se encuentra Oriol Junqueras, el lugar elegido para que Esquerra cierre su campaña electoral. Desde el bando republicano lo tienen claro. O lenta de construir la República, razón por la cual nosotros, ya le diré ahora mismo qué haremos si ganamos las elecciones. ¿Qué harán? Si ganamos las elecciones, tenemos como objetivo, en primer lugar, revertir el artículo 155. Desde la CUP no están tan seguros de su victoria y ya abren la puerta a un posible triunfo del constitucionalismo. Si se diera, nosotros vamos a aceptar su triunfo y nuestra derrota, y con lo cual creemos que no solo la CUP, sino que todo el movimiento republicano tendrá que abrir un periodo de reflexión. Desde el bloque que apoya la unidad de España parece que se alejan un poco de esta vía. El candidato socialista Miquel Iceta ha vuelto a insistir en la idea de los indultos para los encarcelados. I si no, sens dubte, jo demanaria l'indult. Sí. Sí, perquè crec que en aquest país haurem de tancar les ferides. Haurem de tancar ferides i haurem de resoldre problemes, les dues coses. Estas palabras socialistas ya han sido valoradas por Puigdemont. El bloc del 155 perdrà les eleccions i, per tant, no passarà la prova del cotó de la democràcia. Ara diu que dimitirà si en 2 anys no aconsegueix un pacte. Miquel, vas tard. Vas molt tard, Miquel 155 i 7. Y también desde el Partido Popular. Està posant en risc aquest canvi que desitja una part important de la societat. Y mientras, ante las dudas del PSC, Inés Arrimadas ha aprovechado para presentar al Partido Naranja como el voto seguro. Yo os aseguro que nuestro voto va a servir para unir y nuestro voto va a servir. Faltan 7 días para que los catalanes salgan de sus casas y se dirijan a los colegios electorales para poder votar y poder decidir sobre su futuro. Sin embargo, cada día que pasa, la región catalana parece todavía más ingobernable. Así se desprende de las últimas encuestas. El último sondeo, el de Sociométrica para el Español, muestra a la candidata de Ciudadanos, a Inés Arrimadas, como la líder en intención de voto. Por su parte, los independentistas están tan solo a 2 escaños de la mayoría absoluta, por lo que estos no sumarían los votos necesarios para poder presidir en el Parlamento de la Generalitat. Esta era la última encuesta, pero hemos realizado un promedio de la intención de voto basándonos en los últimos sondeos. Este es el resultado. Como vemos, Ciudadanos y Esquerra se mantienen prácticamente igual y le sigue Junts per Catalunya con un 18,5%, el Partido Socialista con un 15,18%, luego las fuerzas de Podemos con un 8,1%, la CUP con un 6,2% y el Partido Popular con un 6%. Veremos qué ocurre finalmente dentro de una semana. Mientras tanto, la situación económica en Cataluña no mejora. Los últimos datos, una bajada de venta de inmuebles, exactamente un 20%. Se suma a la bajada del 5% en turismo y también
al consumo. Todo esto se suma también la fuga de empresas. Recordamos las fechas. El día 9 de octubre se van 212 empresas. El día 10 de octubre, 177 empresas. El día 19, 268 y en el mes de diciembre, el día 7, 16 empresas. Y otras 16 empresas el día 11 de diciembre. Impresionante, impresionante el resultado del Partido Popular en todas las encuestas. Es la hora de Soraya Sáenz de Santamaría. Alba Vila, muchísimas gracias. Vamos a otro tema. No sé si usted sabía que España se gasta todos los años unos 500 millones de euros en la lucha contra el cambio climático. Rajoy acaba de estar en París y ha anunciado aún más gasto. Nosotros, dispuestos a poner el dedo en todas las llagas, por incómodas que sean, hemos querido profundizar un poco en esta cuestión, el cambio climático, ese asunto del que al parecer nadie puede poner en cuestión. Laura Fernández Cañas, muy buenas noches. Muy buenas noches, Esparza. Así es, Rajoy acaba de volver de París, donde ha asistido a la cumbre sobre el cambio climático organizado por el presidente francés Macron. La lucha contra el cambio climático se ha convertido en uno de los argumentos fundamentales en la construcción del mundo global. Donald Trump, que no comparte el proyecto globalista, se ha bajado de esta plataforma, pero Europa y en particular Macron quieren su relevo. ¿De qué se trata? Pues de arbitrar políticas energéticas de ámbito mundial y, por tanto, políticas económicas transnacionales con la cobertura del cambio climático. Todas las instituciones transnacionales apoyan fervientemente estas políticas y también los gobiernos comprometidos con el proyecto globalista. Por supuesto, el gobierno español se apunta el primero. Rajoy ha recordado en París ante sus homólogos internacionales que España ha aportado entre el 2012 y el año 2016 casi 2.000 millones de euros a la financiación climática pública en países en desarrollo. Y hay más, porque España aumentará su aportación hasta los 900 millones anuales a partir del 2020. Ahora bien, muchos sospechan que la relación real entre los fenómenos climáticos y estas políticas, entonces no sabemos si tienen razón los alarmistas, si tienen razón los escépticos, que de verdad se puede cambiar el clima con tales o cuales políticas. Preguntas lógicas que, sin embargo, cada vez es más difícil plantear porque el cambio climático se ha convertido en un auténtico dogma, ya no científico, sino político. Pero lo explicamos mejor en el siguiente vídeo. El discurso oficial sobre el cambio climático se ha convertido en un dogma incontestable. Quien lo ponga en discusión se arriesga a quedar fuera de la vida política. Esto ocurre porque en realidad nos encontramos ante un discurso más político que científico, discurso construido sobre una acumulación de axiomas que se nos presenta como un bloque indiscutible, pero que guarda grietas cuando examinamos los argumentos uno a uno. Que estamos viviendo en un momento de cambio en las condiciones climáticas del planeta, producto de un calentamiento global irreversible que amenaza la continuidad de la vida en el planeta. Que este calentamiento tiene un origen antropogénico, es decir, es producto de la actividad humana, especialmente por las emisiones de CO2. Y por último, que es posible revertir el proceso si cambiamos la política energética global. Pero el discurso oficial nos dice que sobre esto hay un consenso generalizado, pero que no todo es cierto, no al menos en su conjunto. La mayoría coincide en el hecho de que nos hallamos en un momento de cambio climático, aunque el consenso es menor, sobre el carácter cálido de ese cambio. Sin embargo, la idea de que el calentamiento es irreversible no goza del mismo apoyo. Muchos piensan que estamos ante un ciclo como tantos otros que ha vivido el planeta, pero incluso menos son los que creen que su origen es antropogénico. Muchos científicos piensan que el clima es un sistema demasiado complejo y que la actividad humana puede influir en él, pero no hasta el punto de determinar un cambio global. Y por último, no hay realmente aval científico sobre la idea de que un cambio de políticas energéticas pueda cambiar el curso climático. Esta es más bien una convicción política que viene trufada de intereses políticos y económicos a gran escala. Pero son precisamente esos intereses los que hacen imposible la discusión. Porque aquí interviene el poder, y al poder nunca le gusta que se le cuestione. El trastorno climático es una evidencia, y también lo es el efecto nocivo de la industrialización sobre el medio ambiente. Pero el discurso oficial sobre el cambio climático es una teoría, y como tal debería de someterse a discusión. Sin embargo, se trata como un dogma indiscutible, y esto justamente es lo que levanta tantas sospechas. Y por eso hemos querido salir a la calle a preguntarle a usted qué piensa. ¿Cree de verdad en el cambio climático? Vamos a verlo.
¿Es el cambio climático? Que si creo que existe, dices, sí. Sin duda. Sí, totalmente. Sí. Sí. Sí que creo. Sí. No creo en el cambio climático. Sí. Sí, claro. Por supuesto. Pues sí, por supuesto. De hecho, hace poco salió en la televisión un oso polar que estaba desnutrido completamente por los polos. Pero creo que en el cambio climático siempre hay intereses por detrás, de alguna forma tapados o tergiversados. Siempre hay intereses. ¿Por parte de quién? De los gobiernos y de la industria, al fin y al cabo, de las empresas. Intereses políticos, intereses de las compañías energéticas. Claro que hay intereses para ocultarlo. No creo que haya intereses. Yo creo que es una cosa que es de verdad y que tenemos que estar concienciados con ello. Siempre hay intereses. Los grandes dirigentes. Pues de los estados en general. Pues de los gobiernos. Es interesantísimo la respuesta de los ciudadanos, que evidentemente responden en función de la información que reciben, razonan en función de la información que reciben y sacan sus conclusiones en función de la información o desinformación que reciben. Y por eso nosotros hoy nos hemos planteado decir lo que nadie dice, hacer del niño en el cuento del traje nuevo del emperador o de Pepito Grillo de una sociedad que necesita certidumbres y que al parecer aquí ha encontrado una que, ¿cómo decir?, se estira tanto hasta el estatuto del dogma que levanta unas cuantas sospechas. Para develar sospechas, Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. Bueno, vamos a ver, Fernando, el cambio climático, al margen de las condiciones propiamente ecológicas, en el plano político, económico, energético, da la impresión de que se ha convertido en algo así como una especie de nueva cruzada para el mundo global. Así es, yo creo que hay unas constantes en el mundo globalizado en el que estamos, una serie de dogmas en los que hay que creer y salirse de eso pues se le convierte uno en hereje. Uno de ellos es el cambio climático y no me refiero a su negación, sino siquiera a su cuestionamiento. Otro puede ser la ideología de género y un tercero es la preservación o negación de las identidades de los pueblos, ¿no? Es sorprendente hasta cierto punto, ¿no? Pero como bien has dicho, la gente se informa pues a través de los medios por los que se informa y son todos bastante uniformes. Digo que es sorprendente hasta cierto punto que la gente tenga una opinión tan consensuada y a mí me recuerda aquella frase de Walter Lippmann, ¿no? Cuando decía donde todo el mundo piensa lo mismo es que nadie está pensando demasiado, ¿no? Efectivamente la gente piensa en función de lo que recibe y quiero recordar que Julien Verdier era el meteorólogo jefe de la televisión pública francesa, fue despedido del trabajo por publicar un libro en el que ponía en cuestión el consenso científico, un meteorólogo, no era un periodista, en fin, por poner en cuestión el dogma científico sobre el cambio climático. No sobre el cambio climático, sobre el consenso oficial, que son dos cosas distintas. Eso es que el problema aquí es, hay un problema primero, y es que no se puede siquiera cuestionar el hecho de que exista un consenso completo, total y absoluto en torno a este asunto. Es decir, la mera sugestión de que puede haber una sombra de disentimiento en este tema, pues levanta las peores sospechas y hemos visto incluso públicamente y en foros internacionales y en televisiones, hemos visto reacciones absolutamente desproporcionadas, de carácter peyorativamente inquisitorial, por parte de los defensores de uno de los principales dogmas de la sociedad globalizada. Bien, con cambio sin él, es un hecho en todo caso que hay una agenda mundialista que se está implantando por todas partes y quien no quiera verlo es que no ha mirado bien, porque están por todas partes. Estamos viendo todos los días como países hispanoamericanos, por ejemplo, implementan, como dicen los cursis, las políticas de control, ya no de control de natalidad solo a través del aborto, sino también de la ideología de género, de matrimonios homosexuales, etcétera. Y es la misma política que predican las instituciones transnacionales, empezando por la Unión Europea. Claro, hombre, es que es muy sospechoso, ¿no?, que una serie de fenómenos se estén dando de forma simultánea en las más variadas latitudes del planeta sin que eso nos lleve a pensar que alguien las está impulsando. Y hoy creo que ya no es ningún secreto, son las grandes organizaciones transnacionales, las grandes fundaciones de un sinfín de multimillonarios norteamericanos y algunos de fuera de ese país que están impulsando todo este tipo de políticas, en torno a una agenda que por otro lado se ha publicado y por tanto es accesible a todo el mundo. Lo que sucede es que, claro, es más fácil seguir el pensamiento generalizado, pero es indudable que forma parte de una visión global generalizada, claro. Esto es interesante porque con mucha frecuencia cuando se plantean estas cosas siempre hay alguien que te dice conspiranoico, pero bueno, desde los tiempos de Bretton Woods y los consiguientes acuerdos transnacionales es evidente cuál es la
la agenda global, porque además no se adopta, no porque que esa gente quiera hacernos daño, sino porque consideran, desde mi punto de vista erróneamente, pero esto es una opinión personal, consideran que es el camino de la felicidad humana. Claro, efectivamente. Y además es que ya no necesitan propiamente conspirar, pero por supuesto que la historia de la humanidad está absolutamente transida de conspiraciones. Eso además, mira lo de Cataluña. En fin, dejar esto, claro, ¿no? Se puede decir, no, resulta que es que hay una serie de señores que están de acuerdo en no sé qué fines. No, hay una, como se dice ahora, que no me gusta nada la expresión, pero en fin, hoja de ruta, hay un plan perfectamente diseñado y trazado para conseguir una finalidad en el que están implicados todos aquellos que cualquier persona medianamente inteligente puede colegir que estaban implicados, ¿no? Bueno, y basta ver los objetivos del milenio de la ONU, por ejemplo, publicados hace tiempo. Efectivamente. La cosa es que dentro de este contexto en el que parecía que todos los grandes poderes mundiales caminaban en la misma dirección, como ellos dicen, en la buena dirección, llega Donald Trump y lo rompe todo, empezando por el consenso sobre el cambio climático. Claro, hay una serie de factores, efectivamente, que han surgido de repente y que han quebrado la dirección de esta agenda. Hombre, que Estados Unidos quede excluido de este camino, obviamente es un golpe durísimo. También lo es el Brexit, desde otro punto de vista, indudablemente. Claro que son golpes muy duros para esta agenda globalista, sin ninguna duda. Y algunos otros acontecimientos. ¿Qué sucede? Pues que este diseño de las políticas globalistas en realidad lo que está haciendo es restar soberanía y fundamentalmente democracia a todos los países. Porque si en definitiva lo que estamos viendo a partir de este ejemplo del cambio global se están diseñando unas políticas con carácter transnacional, entonces nosotros cada 4 años cuando echamos una papeleta en una urna, ¿qué elegimos? De eso quería hablarte precisamente luego al final, a propósito del caso europeo que comentábamos aquí ayer de Polonia y de Hungría. Pero antes, en lo que concierne a nuestra casa, no hay país más dócil en Europa con la agenda global que España. Sin duda. Todos los partidos. Sin duda ninguna. No hay absolutamente ninguna voz de algún relieve que disienta de esto en el plano político. Y recordemos además que en este caso concreto el señor Mariano Rajoy fue el primero que abrió este asunto cuando habló, creo que citó a su cuñado o algo así hace unos años, diciendo que su cuñado no creía en el cambio climático. Bueno, parece que ha habido una conversión repentina de Mariano Rajoy en esto como en otras cosas. Es que los cuñados siempre, en fin. Hemos adoptado políticas tanto derechas como izquierdas. Absolutamente. Por supuesto, suscripción absoluta del panel del cambio climático de las Naciones Unidas. Y luego todas las políticas añadidas de matrimonios homosexuales, aborto, etcétera, que no son solo de Zapatero. Claro, por supuesto. Se han impuesto igual en todas partes. En todas partes, y por supuesto eso nos lleva a una conclusión evidente. Si todos, derechas o izquierdas, asumen las mismas políticas, entonces ¿en qué radica la diferencia de derechas e izquierdas? Sencillamente creo que esto en los últimos años ha saltado por los aires. Sencillamente lo que hay es un tipo determinado de política que es el globalismo y una defensa de las políticas, bueno, en favor de la identidad propia de cada pueblo. Yo creo que en este momento la línea que divide el concepto del mundo, un concepto del mundo del otro, es nítida, ¿no? Y pasa por ahí. Normalmente a estos que defienden las posiciones de carácter, digamos, soberanista o identitario se les tilda de populistas, ultraderecha, no sé qué. Sin embargo, la realidad es que en la práctica lo que están defendiendo es poder votar las políticas que otros imponen. Y ahí voy al caso de Polonia y de Hungría, por ejemplo, o de Eslovaquia, que es particularmente llamativo con la cuestión de la política migratoria. Política que ellos no han querido, que ellos no han votado y que, sin embargo, Bruselas quiere imponerles incluso con la amenaza de serias sanciones. Claro, y es que se ha llegado ya a un punto en la Unión Europea que es muy difícil sostener, digamos, desde la honestidad intelectual más elemental lo que está sucediendo. Tengamos en cuenta que la Unión Europea es una organización transnacional esencialmente de carácter económico en su nacimiento y que ha ido desarrollando y autoatribuyéndose, podríamos decir, otro tipo de competencias, cuando además de forma explícita, cuando se votó la Constitución Europea, estas fueron rechazadas. Es decir, la creación de un marco político para toda Europa en forma de Constitución fue rechazado en Francia y en Holanda. ¿Qué es lo que han hecho? Colar prácticamente el mismo programa que fue rechazado democráticamente en Europa por la puerta de atrás en forma de Tratado de Lisboa. Así es como actúan las élites, así es como actúa la oligarquía mundial, en eso como en otras cosas. Y además es que esa renuncia a las soberanías de los Estados-nación no es en favor de un proyecto europeo unitario. Es en favor de un proyecto globalista del cual Europa es solo un eslabón, pero no es sacrificar la identidad de los Estados-nación en función de la creación de una identidad europea. No es verdad siquiera eso. No es verdad siquiera eso y lo estamos viendo muy precisamente con la política migratoria, que ha sido noticia hoy por la reunión de la Comisión Europea y que nosotros vamos a comentar después, pero ya le adelanto que acuerdos malamente va a haber. Fernando Paz, ha sido un placer como siempre. Pues el placer Cuando ha sido salgas mío, por ahí fuera lleva cuidado porque algún comisario político del cambio climático te perseguirá por todo esto que acabamos de contar aquí. Bueno, le diré simplemente que se quite un poco el abrigo a ver si lo soporta porque estamos en diciembre y sigue haciendo mucho frío en diciembre. Fernando, muchas gracias. Un placer.
¿Nos vamos a los deportes? Venga. Juanma Pérez Noya, qué elegante estás. Muy buenas noches. Siempre se intenta, siempre se intenta. Oye, por cierto, José Javier Alba, elegante, os voy a enseñar a otro protagonista, en este caso del deporte, como no puede ser de otra forma, a Lucas Vázquez, que junto a sus familiares, amigos, compañeros del Real Madrid está visitando algunos de los lugares más especiales de Abu Dhabi, donde está el Real Madrid concentrado disputando ese Mundial de Clubes. Ayer hablábamos de que el equipo blanco ha pasado a la final, pasó con mucho sufrimiento ante el Al Jazeera. Hoy era día de descanso, la mañana, eso sí, antes de entrenar por la tarde. El equipo blanco cuenta con todos sus efectivos. Sergio Ramos y Carvajal parecen recuperados para esa trascendental final del próximo sábado a las 6 de la tarde, hora española. Por cierto, que hace no mucho nos hemos enterado de unas declaraciones de James Rodríguez. El jugador ha hablado en su país, en una tele colombiana, Caracol concretamente, y ha dicho que, bueno, que esas declaraciones que hizo en su día Cristiano Ronaldo, hablando de que el Real Madrid estaba peor que años anteriores porque su plantilla era inferior, no son del todo ciertas. Vamos primero a escuchar al jugador portugués. Que Pepe era un gran jugador, Morata, James, todos los jugadores que salieron nos hacían más fuertes, obviamente. No estoy diciendo que esos jugadores que llegaron no tienen ese papel también, pero son más jóvenes. Bueno, esto es lo que dijo Cristiano Ronaldo en la zona mixta después de perder ante el Tottenham en Wembley. Decía que las salidas de James, por ejemplo, entre otros jugadores, había debilitado la plantilla porque ahora tenía menos experiencia. Bueno, pues le han preguntado, como hemos dicho, sobre ello a James y esto es lo que ha contestado. Yo creo que eso, ellos estaban pasando por un mal momento. Entonces uno dice por ahí palabras que no deben. Creo que Real Madrid tiene muy buenos jugadores y yo creo que ellos tienen equipo para poder cambiar todo esto. Por cierto, que James en realidad está a préstamo en el Bayern de Múnich, tiene 2 años de cesión y podría volver al Real Madrid. Le preguntan si se ve dentro de poco en el equipo blanco, teniendo en cuenta que empieza a haber algunas críticas a Isco que supuestamente ralentiza el juego del equipo madridista. No lo sé. Por ahora estoy pensando en el Bayern Múnich, estoy a 2 años a préstamo, estoy pasando por un buen momento y estoy feliz y por ahora estoy pensando acá. Bueno, uno que podría llegar, pero dentro de todavía 2 temporadas, y uno del que se habla que podría arribar en el Bernabéu en muy poco tiempo, este mismo mercado de invierno, Kepa. Lo venimos hablando en estas noticias informativo de Intereconomía. Le han preguntado hoy a Óscar de Marcos, uno de los líderes de la plantilla del Athletic, qué opinan de esta posible salida de Kepa, cómo lo vive el vestuario, y así ha contestado. Sabemos que para nosotros es un portero muy importante, que es, como lo demuestra cada fin de semana, un gran portero, pero al final estamos deseando pues que sea lo que tenga que ser, pero que sea ya. Bueno, y hay que hablar brevemente también, evidentemente, del Barça, porque Mascherano, según la prensa catalana, según el diario Sport, está muy cerca de salir. El club catalán ha aceptado su marcha en el próximo mercado de invierno, siempre y cuando fichen a un central para sustituirle. José Javier. Juanma, muchísimas gracias. A vosotros. Me ha encantado eso de la gente vestida a la usanza saudí. Qué cosas, lo que hace el dinero. Gracias mil. Rafaguita, que vamos a titulares. La campaña electoral catalana llega a su ecuador con las espadas en alto y entre el escándalo de las sucesivas revelaciones sobre la intentona separatista. Lo último, el hallazgo de que el gobierno separatista utilizó a los mozos para espiar al delegado del gobierno, nada menos. Esta campaña se juega tanto en las encuestas como en los tribunales. España aportará 900 millones anuales a la lucha contra el cambio climático a partir de 2020. Lo ha anunciado Mariano Rajoy en París. La pregunta es, ¿sabemos exactamente en qué nos estamos gastando el dinero? ¿En qué medida la lucha contra el cambio climático forma parte de la agenda del poder global? Hemos entrado a fondo en la cuestión. Nuevas revelaciones sobre el asesinato de Víctor Laínez, el ciudadano agredido por un ultraizquierdista por llevar unos tirantes con la bandera de España. Vamos a contar en breves minutos la última hora sobre este crimen de odio contra un español. Malestar en Madrid por la reiterada prohibición de la alcaldesa Manuela Carmena de instalar un Belén en la Puerta de Alcalá. Los ciudadanos se rebelan y ponen sus propias figurillas.
Y en página internacional, Rusia parece haber dado un decisivo paso adelante en el conflicto sirio. Turquía e Irán apoyan la solución de que Bashar al-Assad sea sustituido por su vicepresidente, mientras Rusia renueva sus bases en Siria por medio siglo. Hablaremos de este conflicto que la opinión occidental parece haber olvidado. Bueno, vamos con uno de esos asuntos que no suelen aparecer en los periódicos, pero que a la gente le molestan muchísimo. Resulta que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha vuelto a prohibir que se instale un Belén en la Puerta de Alcalá. Y como ya ha pasado otras veces, los ciudadanos se han rebelado y han comenzado a poner sus propias figurillas. Javier Torres trae toda la información. Javier, buenas noches. ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches. Efectivamente, los ciudadanos están llevando anónimamente, pero desde hace ya algunos días, sus pequeños portales de Belén a la Puerta de Alcalá, porque el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento gobernado por Manuela Carmena, por ahora Madrid, la marca blanca de Podemos, prohibió desde el mismo año en que tomó posesión de gobierno, 2015, la instalación del tradicional Belén navideño en la Puerta de Alcalá, y desde entonces pues ha suscitado la reacción ciudadana. Esta oleada de laicismo izquierdista, sin embargo, no es justo achacársela a Podemos, porque esto viene ya de largo. Hace ya década y media, por ejemplo, el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, lo recordaremos todos, felicitó aquellas Navidades diciendo feliz solsticio de invierno, algo que muchos de los que por entonces no éramos tan grandes no lo habíamos escuchado nunca. Entonces, efectivamente, el laicismo que la izquierda está pues, desarrollando en los últimos tiempos pues, es algo que realmente no ha traído Podemos, aunque Podemos sí que represente esa vanguardia, ¿no? Ahora mismo en las instituciones. Vamos a ver si te parece un vídeo que hemos preparado. Venga. Es verdad que la hostilidad a la Navidad por parte de las instituciones políticas no ha venido de la mano de Podemos. Desde hace varios años, partidos de izquierda han mostrado de forma reiterada su aversión al hecho religioso hasta el punto de retirar belenes o felicitar el solsticio de invierno en lugar de la Navidad. En Madrid, la alcaldesa Manuela Carmena suscita cada Navidad un encendido debate debido a su decisión de retirar los belenes de la ciudad. Uno de ellos, y quizá el más importante, es el de la Puerta de Alcalá, instalado por el ayuntamiento en tan emblemático lugar desde hace varias décadas. Lejos de esquivar la polémica, Manuela Carmena ha señalado que el Belén iluminado que años atrás se instalaba en la Puerta de Alcalá no está a la altura de la iluminación actual, razón que ha llevado al consistorio a no instalarlo. En su lugar, Carmena ha anunciado que este año el ayuntamiento colocará en Cibeles una estrella a partir del día 21 para que los madrileños pongan y expresen sus deseos. Este año, el día 21, tenemos la novedad. Oye, y qué manía de meterle a la gente el dedo en el ojo, valga la expresión, porque estaba todo el mundo encantado con su Belén. Efectivamente, hoy hemos salido a la calle, ha salido nuestro compañero Lucas y ha preguntado a los madrileños que transitaban por la Puerta de Alcalá qué les parecía que el ayuntamiento les prohíba poner allí su Belén. Todos han respondido que están en contra, por supuesto, de la medida adoptada por Manuela Carmena. Vamos a verlo. Es que esta mujer, ¿por qué tiene que quitar eso? Es una cosa de pueblo y de la Navidad y una ilusión. ¿Por qué que no cree ella? Porque no crea, que se aguante. Que se peine esta señora que se le morrina. No, pero eso está muy mal hecho, quitar las luces con lo que es la Navidad puesta para poner esa gilipollez. Me parece muy en línea con lo que hace esta alcaldesa normalmente, que es persecución a los católicos. Ya que no lo pone el ayuntamiento, que lo ponga la gente. Pues no me parece nada bien porque ahorita estamos en Navidades y la idea es que la gente pueda ver cosas bonitas aquí por el Parque Retiro, como el Belén. Me parece fatal que hayan quitado el Belén porque la Navidad es lo que es, nadie puede renegar lo que es la Navidad. Quieran o no quieran, la Navidad es algo. Y que quiten lo que en realidad significa, pues es renegar de la realidad. Pero yo creo que debería haber mantenido la tradición, ¿no? Tampoco hace daño, ni molesta, ni nada. Y me parece que ir contra cualquier tradición que hayamos tenido los madrileños, pues va en contra un poco hasta de la ilusión infantil, es como la cabalgata de Reyes, de la forma que se ha expresado pues el año pasado, por ejemplo, creo que el anterior también. No me parece bien. Pues me parece que está mal porque es una decoración bonita y emblemática de los españoles. Me parece muy mal. Muy mal. Me parece muy mal, sí. Porque ella debía de respetar a la gente que es creyente, porque aquí esto es un país católico. A mí me parece fatal que lo hiciera sin preguntarle a nadie, porque me parece que tiene que respetar la opinión de todo el mundo.
que es muy entendible que quiera respetar la opinión de unos cuantos, pero es alcaldesa de una ciudad muy grande en la que, como pueden ver, o sea, hay belenes pequeñitos, entonces claro, será porque la gente reclama que vuelva el Belén a donde estaba. No es, desde luego, la única polémica navideña que irrita a los ciudadanos en España. Y aquí no somos nada madrileño-céntricos. En Alcoy, por ejemplo, que es célebre por su cabalgata de Reyes, resulta que ahora están recibiendo acusaciones de racismo. ¿Por qué? Nos lo ha contado en la Gaceta Rafa Núñez Huesca. Rafa, buenas noches. Buenas noches. Pues efectivamente la corrección política tiene en su punto de mira a la que es la cabalgata más antigua de España, que es la cabalgata de los Reyes Magos de Alcoy. La razón, pues que los pajes de esa cabalgata van pintados de negro, como ocurre con el rey Baltasar en muchas otras cabalgatas de reyes de España. Pues en Alcoy son los pajes que es el elemento icónico de la cabalgata, lo que diferencia a la cabalgata de Alcoy, ya digo, la más antigua de España, con 133 años, de otras cabalgatas del resto del país. Son los pajes los que se dedican a subir a las casas para entregar los regalos, todo esto en directo y en mitad del recorrido de la cabalgata. ¿Qué ha ocurrido? Que una asociación que se llama Afroféminas ha puesto el grito en el cielo y ha elevado una denuncia hasta ahora, por el momento, a los medios de comunicación y amenaza con boicotear la candidatura de Alcoy, como va a presentar Alcoy una candidatura de su cabalgata a la UNESCO para que se declare la cabalgata de bien inmaterial de la humanidad. Pues este grupo, Afroféminas, pretende o tiene la intención de boicotear esa candidatura si es que el Ayuntamiento de Alcoy no decide cambiar esa tradición centenaria y que a partir del próximo año esos pajes que hoy son negros pasen a ser literalmente de cualquier otro color, según reclaman. De verdad, en fin, bueno, en la Gaceta tiene usted toda la información que nos ha contado Rafa, muchísimas gracias y a seguir con este asunto y con otros. Pero le digo una cosa, como en todas partes cuecen habas, le queremos contar también que en Francia también hay polémica con la Navidad. Estas imágenes que están viendo corresponden a la protesta este martes de muy distinguidas personalidades de la derecha social francesa, el alcalde de Béziers, Robert Ménard, del político democristiano Poisson, etc. ¿Por qué? Bueno, verá usted, resulta que el Consejo de Estado, el mismo Consejo de Estado que hace poco autorizaba el uso del velo islámico en los puestos de trabajo, ha prohibido que se instalen belenes en instituciones públicas. ¿Para qué? Pues para preservar la laicidad. O sea, que la laicidad funciona cuando se trata de limitar expresiones cristianas, pero no funciona cuando son expresiones musulmanas. Y así les va en Francia como les va. Vamos a repasar otras noticias del día. Pausa y empezamos. Repasamos otras noticias del día, en efecto, empezando por Sevilla, donde se ha celebrado la segunda jornada del juicio por los ERES de Andalucía. Lo más relevante, que los acusados lo niegan todo, como es natural, pero además que la frialdad entre Chávez y Griñán podía cortarse esta mañana con un picahielos. A propósito, este mismo día la Cámara de Cuentas andaluza nos contaba que la Junta tiene 13.000 funcionarios más de los que declara. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, interviene a puerta cerrada ante la comisión correspondiente del Congreso para informar sobre la supuesta injerencia rusa en el proceso electoral catalán. Dice la vicepresidenta que podemos estar tranquilos. Eso porque para injerencias ya están suficientemente acreditadas las suyas. En fin, otra noticia, aumenta el número de extranjeros en España, sube un 1%. Y se sitúa ya en 4, millones de personas, según cuenta el Instituto Nacional de Estadística. Algo menos del 10% de la población española está registrada como extranjera. Las principales comunidades siguen siendo la marroquí y la rumana. En página internacional, importante novedad en la crisis siria. Irán y Turquía proponen al vicepresidente de Siria, Farouk al-Shara, para sustituir a Bashar al-Assad, que se retirara de la presidencia. Rusia da el visto bueno, desaparece así uno de los principales obstáculos para la paz, pero desaparece por iniciativa rusa. Moscú, de paso, consigue renovar sus bases en territorio sirio por más de 49 años. Parece que Israel, mientras tanto, ha empezado a enviar soldados de apoyo al gobierno kurdo. Se acordará usted cuando aquí el problema era que había que echar a Bashar al-Assad
y todo el empeño de Occidente era echarlo. No lo echaron. Ahora se va con el amigo ruso defendiéndole. Y el amigo ruso, como era previsible, Vladimir Putin volverá a presentarse a la reelección en las presidenciales rusas. Lo va a hacer como independiente, es decir, sin su partido. Y las encuestas le dan una intención de voto superior al 70%. Europa, por su parte, se reúne para hablar del Brexit, cuyas últimas fases parecen a punto de formalizarse, y de la crisis migratoria, porque está resultando muy difícil cerrar la puerta abierta en su día por Merkel y Bruselas. Nadie quiere realmente cumplir con las cuentas de inmigración impuestas por la Comisión Europea. Y ahí está todo el mundo protestando, diciendo que yo cumplo mi cuota, cuando todo el mundo sabe que nadie la cumple y nadie la quiere cumplir. En fin, donde más patente se ha hecho la resistencia social a aceptar las cuotas de Bruselas es en Bulgaria, más incluso que en Hungría o en Eslovaquia. ¿Por qué? Bulgaria es el país más pobre de la Unión. Y allí se han formado milicias ciudadanas dirigidas por militares retirados con frecuencia para custodiar las fronteras e interceptar a cuantos traten de entrar ilegalmente. Las imágenes que estamos viendo corresponden precisamente a la frontera búlgara. Así está la cosa en el mundo. Vamos a irnos enseguida a contar lo que anunciábamos ayer, lo último del caso de Víctor Laínez, su asesinato en Zaragoza. Perdón, con María Matos, que tiene muchísimo material que usted no se va a creer cuando lo vea. Pero en fin, esto va a ser enseguida, porque antes quiero contar otra cosa. Es que Radio Intereconomía, en su compromiso por apostar este año por la cultura y el arte, se ha acercado hoy hasta el Museo Thyssen-Bornemisza, y desde allí se ha realizado el programa Capital, dirigido por Susana Criado, en un año muy especial para este museo, que celebra sus 25 años, sus bodas de plata, desde que abrió sus puertas. El museo está conmemorando este aniversario con actos y exposiciones como las de Picasso y Toulouse-Lautrec. Esta última exposición, de gran cartelista, va a permanecer abierta en estas fechas navideñas para que todos podamos disfrutar de ella. Bueno, y lo anunciado, que además es de lo que todo el mundo sigue hablando, porque hoy además ha habido informaciones varias, versiones de unos y de otros, y nosotros tenemos muchísima información. Tenemos muchísima información porque María Matos, cuando estuvo en Zaragoza, se la trajo puesta en la mochila, y porque hoy además han pasado cosas nuevas. María Matos, buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a empezar por lo que acaba de pasar, y es que la jueza ha decretado prisión sin fianza para Rodrigo Lanza por un delito de odio. ¿Qué dicen el juez, la jueza? Pues en el auto la jueza, pues que es que Lanza actuó por motivos ideológicos, concretamente porque no le gustaban los tirantes que portaba Víctor. También ha salido a la luz ese expediente del informe forense que dice que Víctor, que confirma que sufrió agresiones en la parte anterior y en la parte posterior de la cabeza que pues coincidirían con esas patadas que se le dieron una vez en el suelo, ¿no? Y también la Policía Nacional ha comenzado el expediente de expulsión. Es algo habitual en estos casos, ¿no?, cuando un ciudadano extranjero pues comete un delito muy grave. Pero hay que decir que tan solo se haría efectiva esta expulsión si Lanza llega a ser declarado culpable por la jueza. Es interesante porque hoy la familia ha hecho un comunicado con su versión diciendo que en realidad fue el otro el que le increpó, le preguntó ¿tú de dónde eres? Y cuando el otro le dijo de Chile, el otro le empezó a insultarle y además no le veía los tirantes porque llevaba la cazadora cerrada. En fin, una serie de argumentos que van evidentemente, bueno, a la gente se tiene que defender como pueda, eso tiene perfecto derecho. Así es, Javier. A desmontar lo que es, digamos, la acusación, además que los propios testigos parece que han contado. Sí, este comunicado, esta carta de la familia, pues le da como completamente la vuelta a toda la versión oficial. Quieren que nos creamos su versión y dicen una cosa muy importante, y es que Víctor fue el primero que insultó a Rodrigo, exactamente, ¿no? Que él le preguntó de dónde era y que Rodrigo, cuando contestó que era chileno, pues que le llamó sudaca de mierda y que le dijo que se volviese a su país. También dice que se dirigía a Rodrigo con una navaja y que por eso Rodrigo tuvo que darle una patada, que fue en defensa propia, ¿no? Y luego también dicen una cosa muy importante, y es que llevaba una chaqueta negra cerrada, por lo que en ningún momento pudo ver si llevaba tirantes con la bandera.
están justificando, vamos, bueno, claro, es lógico, al fin y al cabo se dándole enfrenta, completamente la vuelta a una a la acusación versión de asesinato. oficial, a las fuentes policiales y a la investigación Sí, de la policía. pero en un tribunal eso es normal, es decir, que el acusado se tiene que defender, lo que pasa es que lo lleva un poco crudo, me da la impresión, porque la navaja no ha aparecido por ninguna parte, por ejemplo, la supuesta navaja. Claro, esa arma blanca. En fin, bueno, la cosa es que cuando estuviste allí, preguntaste, ayer avanzábamos aquí un poquito la cuestión, a la corporación municipal. Sí, queríamos investigar sobre todo ese silencio del gobierno, ¿no? En este caso del Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por En Comú Zaragoza, ya sabéis, la marca blanca de Podemos, y por eso nos hemos ido pues, a investigar un poco qué tenían que decirnos, ¿no? Y bueno, les preguntamos por ello. Vamos a ver. Decidimos ir a preguntar directamente al Ayuntamiento de Zaragoza. Elegimos la Junta Municipal de Torrero, distrito en el que se encuentra la antigua cárcel, convertida en un centro de ocupas. Lugar al que pertenecía Rodrigo Lanza, el detenido, presunto asesino de Víctor. Ya te digo, es que estos temas aquí no nos llegan. Eso tendréis que ir al ayuntamiento a hablar a más altas instancias. Nosotros aquí, ya te digo... ¿Y qué dirección nos pueden dar? Pues... Claro, es que no lo sé. Dicen que no saben nada de la posición del ayuntamiento sobre el asesinato, así que después de hacer varias llamadas, nos dan el número de la encargada de prensa del ayuntamiento. Y queríamos preguntar qué opinión hay desde el ayuntamiento. Hemos visto, por ejemplo, el perfil de Twitter y no se dice nada, tampoco se ha llamado a la familia. Pues en cuanto pueda te respondo, ¿vale? Tenemos que pasar un filtro, van a consultarlo. Minutos después nos dicen que el portavoz dará una rueda de prensa ordinaria. A las 12:30 ¿sí? Hay una rueda de prensa de gobierno y allí ¿sí? vamos a dar declaraciones. Vale. Entonces, si quieres te las paso por correo. O... No, ¿puedo ir? Sí, claro, puedes venir. ¿Y cuál es la dirección? En el ayuntamiento ya estaban avisados, puestos en preaviso de que vendríamos. Comienzan la rueda de prensa condenando los hechos. Y además, antes de eso queríamos deciros otra cosa. En relación al suceso del viernes y del fallecimiento del ciudadano ayer por la tarde, el gobierno condena radicalmente este hecho. Alberto Cubero, el teniente alcalde de Servicios Públicos del Ayuntamiento, sentado a la derecha, había estado apoyando a Rodrigo Lanza el pasado 14 de febrero de 2015 en una charla sobre represión policial. Nosotros no dudamos en preguntarles por ese apoyo que había mostrado Cubero hacia Lanza en aquel acto. ¿Y qué opina de que el teniente alcalde de Servicios Públicos y personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, fuese uno de los que estaba presentes el día 14 de febrero de 2015 en una charla que Rodrigo Lanza, el supuesto asesino de Víctor, dio contra la represión policial? Estaba aquí presente en ese acto. Pues bueno, María, sí, estuve en aquella charla, fue una charla que se realizó en el año 2015 contra la ley Mordaza y no creo que tenga absolutamente nada que ver con lo que han relatado ahora mis compañeros, que comparto hasta las pausas para respirar lo que ha dicho el portavoz del grupo, el señor Rivares. Disculpe, señor Cubero, pero está siendo juzgado por un asesinato del señor Lanza, aquel al que usted pues apoyó en esa charla que estaba dando sobre la represión policial. Era una charla sobre la ley Mordaza a la que yo acudí en el año 2015, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha sucedido, con lo que trágicamente ha sucedido, y han relatado mis compañeros, el señor Rivares y el señor Muñoz. Aquí hay un problema de fondo que lo hemos visto, vamos a ver. Que yo recuerde, y aquí las canas son un privilegio, las canas, que no las ganas, que también, la primera noticia publicada, y además firmada por fuentes oficiales, de que en los movimientos ocupas había una infiltración e incluso una dirección muy clara de movimientos de extrema izquierda violentos, es de los años 90 y pocos, 80 y muchos, 90 y pocos. Desde entonces hemos vivido en España todo género de comunidades ocupas por todas partes, con una tolerancia oficial extraordinaria, muy particularmente en Barcelona y, por cierto, también en Zaragoza. Y quienes les han protegido y les han tolerado son precisamente esos señores que tenías ahí sentados en la mesa. Sí, de hecho, el Ayuntamiento de Zaragoza no ha reformado esa cárcel, ¿no? Pero les permite que vivan allí esos ocupas. No pudimos entrar porque también tenían propia cerradura y candados, pero vamos, le llaman Centro Social Quiquemur.
Yo entiendo que la gente que no tiene sitio se meta donde puede. Es decir, el fenómeno aquí no es la ocupación. Aquí el fenómeno es la utilización de eso por grupos violentos con una ideología política concreta y sobre todo con la violencia como finalidad, que es precisamente lo que vimos en Barcelona en su día y es lo que hemos visto aquí. Y en Barcelona lo vimos en su día, por cierto, con este mismo señor Rodrigo Lanza, ¿verdad? Claro, es que no es la primera sufragados por el ayuntamiento. Es que es una cosa asombrosa, es decir, te dejan tetrapléjico un guardia y tú, jefe del guardia, vas a pagarle al de la piedra. Chica, ¿yo qué quieres que te diga? En fin, bueno, la última hora al respecto. Usted tiene en la Gaceta toda la información, en gaceta.es, son las diferentes versiones de unos y de otros, las tenemos allí completamente detalladas y si a usted le interesa, que desde luego interesa, puede verlo allí. Le contaré otra cosa. La reacción de la gente, del español común de a pie, sigue siendo muchísimo más, ¿cómo decir?, hermosa es la palabra que la de los políticos. Mientras estos están, en fin, que no saben si coger criada o ponerse a servir, que decía el clásico, la gente en la calle está diciendo lo elemental. No se puede matar a nadie por llevar la bandera de España. En fin, bueno, muchísimas gracias, señora Salva Vila. María Matos, les dejamos con el tiempo. José Antonio Maldonado, que nos va a contar todo el fin de semana. No se vaya de la pantalla, que le afecta. Unos días en los que ha predominado la estabilidad atmosférica tras aquellas intensas lluvias de jornadas anteriores. Las temperaturas mínimas han descendido como consecuencia del predominio de cielos despejados. Las heladas han sido, por tanto, más significativas en muchas zonas del interior. Y de cara al fin de semana, como vemos en el mapa previsto para mañana, un frente va a ir cruzando de oeste a este la península y dará origen a precipitaciones en la mayor parte de las regiones. Las más intensas corresponderán a la cornisa cantábrica y por el contrario no llegarán quizás a producirse lluvias, aunque el cielo esté parcialmente nuboso, en gran parte de las regiones mediterráneas. Puede que sí llueva algo en las Islas Baleares y alguna precipitación de carácter débil en las islas más occidentales del archipiélago canario. Las temperaturas no varían mucho, como ven, entre unas capitales y otras. Del orden de los 20 grados se pueden llegar a alcanzar en Murcia como temperatura máxima dentro de la península, 19 en Valencia. Se superarán en las Islas Canarias, donde los valores máximos estarán en torno a los 22 grados. En la jornada del sábado van disminuyendo las precipitaciones, pero no desaparecen totalmente. Seguirá lloviendo a orillas del Cantábrico, sobre todo en la parte oriental, Cantabria, el País Vasco, y también habrá precipitaciones en los Pirineos. En las demás regiones, como ven, se abren ya grandes claros y en muchas zonas incluso cielos totalmente despejados. El viento soplará con fuerza en el área del Estrecho, en Melilla, donde también habrá precipitaciones, lo mismo que en el área del Estrecho, y vientos de componente norte habrá tanto en la cornisa cantábrica como en los Pirineos y en el norte de Cataluña, donde soplará la tramontana. Y terminamos la semana con predominio de ambiente soleado, como ven, exceptuando de nuevo pues las regiones más próximas al Cantábrico, donde se pueden producir algunas precipitaciones, pero en general de carácter débil. Temperaturas que oscilan bastante entre unos lugares y otros, máximas que pueden ir desde los 9-10 grados en Huesca a valores de 17-18 grados en el Valle del Guadalquivir. Quizás en Sevilla se alcance el valor más alto dentro de la península. Eso sí, las temperaturas nocturnas bajan bastante y volverán a producirse heladas, aunque no especialmente importantes, en muchas zonas del interior. En Canarias, cielos con nubes y claros y algunas precipitaciones de carácter débil, con temperaturas máximas ligeramente por encima de los 20 grados. Así pues, en la primera parte del fin de semana, predominio de la lluvia, y terminaremos este periodo de 7 días con predominio en casi toda España de cielos prácticamente despejados. Volvemos en 4 minutos.
Estimado inversor, DEGIRO está trabajando para convertirse en el mayor broker de España, ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las